Es un gusto poder saludarlos en esta nueva edición de Una Voz en el Desierto. Quiero mirar la fecha. Hoy día es jueves 9 de enero. Ahí verifiqué bien. Y a lo que quiero referirme hoy día es bajo el título Un nuevo comienzo en un mundo caído. Yo sé, ya pasaron todas las supuestas festividades en todas partes del mundo, con sus rituales, con todas sus ceremonias que de alguna forma identifican ese paso de un año al otro, en el cual se involucra mucha gente. Pero como lo decía en ese video del 31 de diciembre, es simplemente pasar en un sentido de un día al otro. Y por eso yo lo he llamado ahora un nuevo comienzo en un mundo caído. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan claro como la Biblia revela esto. Si usted tiene su tiempo, revisa el Génesis, por ejemplo, y se va a encontrar en los primeros capítulos la explicación de muchas cosas. Y quizás las cosas básicas para entender la vida, cómo funciona la vida, cómo es este mundo caído. Por ejemplo, hay un nuevo comienzo después que Dios mandó a construir el arca a Noé. Construyeron el arca, vino el diluvio y con todas las consecuencias que significó eso. Y de ahí después, una vez que bajaron las aguas y toda la vida comienza a desarrollarse otra vez. Y podríamos decir que ahí hay un nuevo comienzo. Y sin embargo, apenas usted puede leer de ese momento, la Biblia nos narra que Noé se embriagó. Y no simplemente una simple ingesta de alcohol, sino que fue a tal grado que quedó desnudo. O sea, pueden imaginarse el cuadro de eso. Y esa desnudez fue vista por sus hijos. Y de ahí vino toda una historia y también toda una consecuencia producto de quién se acercó para cubrir la desnudez de su padre. Y si usted sigue leyendo, en el mismo libro de Génesis se va a encontrar, poco después, cuánto tiempo habrá pasado no lo sabemos, quizás se podría determinar, pero ahí poco después se encuentra con Sodoma y Gomorra. Y con todo el desastre moral, con toda la decadencia y la degeneración de la raza humana expuesta ahí. En estos primeros capítulos del Génesis después del diluvio. Por eso cuando pasamos de un año al otro podemos decir desgraciadamente eso, es un nuevo comienzo pero en un mundo caído, en el mismo mundo. El mundo desgraciadamente no cambia de su estado que es caído y sobre todo podríamos decir incluso un nuevo comienzo con la misma naturaleza humana. Y a propósito de eso, entonces, que uno logra ver lo que ahora está pasando ya, que son características de este mundo caído y que no importa si estamos comenzando un nuevo año, está expresado en toda su magnitud. Y tiene que ver con la naturaleza humana y su maldad. La maldad. La característica de la raza humana. Alguien por ahí dijo que todos somos miembros de la raza humana cuando quieren hacer ciertas clasificaciones de qué razas son más superiores a otros. Hay quien dijo definitivamente todos somos miembros de la misma raza humana y no hay peor cosa que eso.
Algunos hacen chistes de estas cosas, lo toman livianamente, pero es así. Un nuevo comienzo con la misma naturaleza humana, con un mundo caído. ¿Y qué vemos, por ejemplo? Las brutalidades de las guerras. Con todos los datos que podemos de alguna manera manejar, informaciones que escuchar, los noticieros de distintas fuentes que nos muestran la guerra y sus brutalidades. Y siguen. Pasamos de un año a otro y la destrucción, las amenazas siguen con las mismas características y potenciadas de acuerdo al uso de las armas. ¿Qué otra cosa más podemos ver? Y es producto de los medios de comunicación que nos muestran las cosas instantáneamente. Podemos ver las soberbias. La soberbia de quienes ostentan el poder. Y si a eso va unido también el haber forjado imperios económicos, entonces caen en una tremenda soberbia. Y eso lo estamos viendo. Y lo analizan distintas personas, expertos, yo los escucho, que se llaman expertos en política, por ejemplo, en ciencias políticas, otros que tiene que ver con características sociológicas, pero que hablan de esto, de las soberbias. Al punto, por ejemplo, que hoy día se está volviendo algo completamente normal, insultar. Y ya no es esas cosas que usted puede ver en peleas callejeras, en enojos de quizás por algunas pequeñas cosas, incluso en el día a día. Aquí estamos viendo insultos de autoridades contra autoridades de otros países. Insultos, producto de las soberbias, intentos de volver a la edad no sé de cuál. Al final es lo mismo porque parece que el mundo no ha cambiado. Intentos de usurpaciones a gran escala, otra vez poniendo una cuestión de moda como eso. Los insultos como norma, insisto, entre máximas autoridades. Y después tenemos las mentiras. ¿Cree usted la tecnología que sea de comunicación, de lo que sea? Siempre la naturaleza humana se va a encargar de expresarse en toda su dimensión. Y una de las cosas son las mentiras. En algunos lugares hablan de bulos, pero las mentiras. A tal punto que hoy día hay que tener tanto cuidado. Si es que usted quiere tener una máxima de seriedad en cuanto a la información que maneje. Porque uno puede observar las mentiras propagadas por todos los lados, que no es más que la expresión de la corrupción misma de la raza humana. Hoy día vemos también el tremendo intento que hay en distintos lugares por echar mano del poder judicial, por ponerlo al servicio de intereses de quienes son la autoridad de turno. Y es una cuestión que se puede ver con tanta claridad. El deseo de asaltar el poder judicial. Y en algunos lugares se ha logrado. Teniendo incluso pruebas
completamente tangible y sin embargo, por un acto de magia, se destruyen las pruebas, se destruyen incluso los móviles que registran toda la información delictiva de las autoridades. Pero es el intento por destruir y asaltar la justicia. Entonces, frente a esto, este nuevo comienzo es lo que digo, un nuevo comienzo en un mundo caído, descompuesto. Una profunda crisis moral. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué tengo que hablar de esto? Una simple razón que no sé cuán conscientes son aquellos que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, las iglesias mismas, de entender el mundo en que estamos viviendo. Porque quizá ese estudio nunca se ha hecho, o si existe, yo lo desconozco. ¿Cuánto permea la mentalidad del ambiente en que vivimos, en el quehacer, en la práctica, en la forma de pensar incluso, de aquellos que profesan fe? En medio de todo este ambiente en que estamos viviendo, que lo he señalado, estamos llamados a mantener inquebrantable nuestro compromiso con nuestro Señor, con el Evangelio, con la palabra de Dios, para hacer frente a todas estas cuestiones que vemos. Acordarnos que la soberbia es denostada y perseguida en la palabra de Dios. Y que los hijos del Señor no pueden caer en eso. La Biblia habla de la humildad, de la sencillez. ¿Qué vamos a hablar de las mentiras? Estamos llamados a hablar con la verdad, a tener un compromiso con la verdad. Y en medio de este mundo que parece de repente ahogar todo, absorberlo todo, estamos llamados a hacerle frente con el compromiso que tenemos con el Evangelio, con el Señor y con la seguridad que el Espíritu de Dios transforma y nos da el poder y la fuerza para vivir contra la corriente. Los insultos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Nos llaman los apóstoles a practicar esto. Entonces yo simplemente digo y lo señalo esto, porque es el mundo en que estamos viviendo. Pero es el mundo en el cual tenemos que vivir nuestro compromiso con el Señor, con su palabra, con lo que creemos. Y analizar y tener la fuerza para analizar cuánto de lo que en alguna forma pulula en el ambiente exterior en el cual nos desenvolvemos todos, cuánto de eso se ha metido o está presionando para permear nuestras vidas y permear la vida de las iglesias. Si usted lee el Salmo primero, el Salmo 1, ahí se va a encontrar con una de las bienaventuranzas, que son distintas a las que Jesús dijo. Pero ahí dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en caminos de pecadores. Analice ese primer salmo y haga el contraste entre lo individual y lo plural. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Uno contra muchos.
Y esa es la característica del mundo en que vivimos. Tenemos un nuevo comienzo, claro que sí, pero en el mismo escenario, las mismas características del mundo que nos rodea. Y en medio de esto hay que hacerle frente, hay que atreverse, hay que tener el valor de mantener firme nuestro compromiso con el Evangelio, con el Señor y con su palabra. Por lo demás, que es la fuente de bendición a este mundo que se está cayendo a pedazos. Pero es lo que estamos viendo en estos primeros días nomás, del comienzo del año. Todas las cosas que le anuncié. ¿Y por qué las planteo? Y termino con esto. Porque los líderes marcan pauta. Así como se manejan ellos, van marcando la pauta en un país. Si están las mentiras, si está el fraude, si está el eludir la justicia, el querer asaltarla, el querer ponerla bajo los intereses mezquinos. ¿Qué dice la gente normal? Bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ellos van marcando la pauta y la descomposición moral de un colectivo va de la mano de lo que hacen aquellos que ejercen la autoridad. Piénselo, aquí abajo está un lugar para dejar su comentario, están los datos de mi correo electrónico si desea para comunicarse conmigo. Otra vez, muchas gracias, que el Señor nos dé fuerza, que tengamos el ánimo y el compromiso para mantener el compromiso de nuestra fe. Cuídense, será hasta la próxima oportunidad.